toca en nuestro estudio consecutivo, verso por verso de la Escritura, nos toca el análisis del capítulo 10 de Levítico, del libro de Levítico. Recuerden que estamos estudiando la Torá en las mañanas y en las tardes, el día de reposo, ya para cierre, estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos. Y los viernes estamos empezando en la recepción del día de reposo con el Evangelio de Mateo. Así es de que, bueno, tenemos tiempo suficiente para meditar en la Escritura y gozarnos con todos ustedes acerca de lo que el Señor nos está permitiendo poder entender, comprender cada día un poco mejor acerca de su palabra. Y pues imagínense el gozo y el entusiasmo que tenemos para compartirlo. Y bueno, en este capítulo, recordemos que primeramente el capítulo anterior analizamos un momento bien importante que fue el tema de la consagración de los sacerdotes y la forma en que Dios respondió a esta bendición. Una bendición que en el momento que Moisés y Aarón bendijeron al pueblo, a Israel, el Señor respondió consumiendo el holocausto y el pueblo en ese momento vio la Shekinah, la presencia divina, la presencia de Dios en una gran nube y que se presentó ahí frente a todo el pueblo. Sin duda, esto fue un momento muy importante para todo Israel. Sin embargo, justo después de este momento grandioso, tan importante, ocurrió una gran tragedia. Porque los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron muertos por el Señor. El Señor los mató y esto pues a nosotros nos brinda una enseñanza impresionante. A quienes de alguna manera, a todos aquellos que hemos hecho ya un voto de fidelidad, aquellos que decimos que hemos abrazado el pacto con el Eterno, el pacto de alianza con Dios, el Creador de todas las cosas, para todos nosotros esto es una enseñanza bien importante porque ciertamente el Señor no va a recibir como olor grato tu adoración, tu servicio al Señor si no te ajustas, si no consideras las reglas establecidas por Él mismo. Unas reglas que han sido establecidas como forma para que tú y yo podamos adorarle, rendirle honor al Padre Eterno. Esto es bien importante, sobre todo si el Señor ya sabe que tú tienes conocimiento de su palabra, que has tenido estos tiempos de meditación y de análisis profundo en su palabra, que has dedicado este tiempo de vida, gran parte de tiempo, de horas, minutos, etcétera, de la vida que Dios te da e incluso de tus recursos aplicados a quererle conocer. Una vez que ya te ha dado, que te ha revelado adquieres en consecuencia una gran responsabilidad. Y uno de los principios más básicos que todo estudiante tenemos, pues es el aprender a adorar, rendirle honor a Dios conforme Él lo estableció. Así es de que por esa razón es importantísimo el estudio de la Torá, porque independientemente de que ya no existe el sistema sacrificial, hemos analizado que el sistema sacrificial que fue establecido a partir de Éxodo, Levítico, Números, etc., el Señor lo estableció con un propósito divino, a fin de que con el tiempo su pueblo aprendiera a reconocerle, aprendiera a interpretar todo el aspecto simbólico del sistema sacrificial, para que hoy en día, que ya no hay templo, que ya no hay sacrificios, podamos entender con toda claridad las palabras del apóstol Pablo: ofrecer sacrificios vivos delante del Señor, con tu propia vida, con tus propias acciones, con lo que dices creer, que plasmas en tu vida diaria, cotidiana. Así es que bueno, acompáñenme ahí a Levítico 10, por favor, desde su versículo 1. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario
y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. Aquí vemos algo ya muy claro. Para todos nosotros esto es súper claro. El Señor no mandó este fuego. Y bueno, aquí es donde entra nuestro análisis. El motivo por el cual Dios mató a los hijos de Aarón ha sido un tema de muchas discusiones o incluso muchas interpretaciones de diversas formas por parte de los comentaristas, los estudiosos. Sin embargo, lo cierto es que la escritura no refiere de forma muy clara el motivo específico por el que Dios realizó este juicio en los hijos de Aarón. Sin embargo, nosotros como estudiantes hemos adquirido principios que siempre debemos adorar, perdón, en nuestra, perdón, tenemos que adorar al Señor en base a algo que ya hemos aprendido, y es que nuestra técnica de estudio, ¿sí? Jamás tenemos que dar por sentado una postura de forma definitiva, porque esto es justo lo que las grandes religiones del mundo han hecho con el paso del tiempo, con el paso de los años. Es decir, el establecimiento de posturas que con el tiempo las personas adoptan como dogmas. Y eso es lo que con el tiempo viene a constituir los dogmas y doctrinas de los hombres, y que las personas adoptan como una forma religiosa. Es decir, ¿por qué razón llegó el momento en que tú comenzaste a darte cuenta que los dogmas establecidos por determinada religión no eran buenos adoptarlos? ¿Por qué? Porque ya lo hemos analizado. El concepto de dogma tiene que ver con aquello que ha sido establecido como un principio, pero que no admite réplica, que no admite análisis ni siquiera cuestionamientos. Tienes que creerlo tal cual te quedó establecido. Y los dogmas más conocidos, los que venimos del cristianismo, pues tienen que ver con los dogmas católicos, ¿no? Que son infinitos, son muchísimos dogmas. También en la iglesia cristiana, en sus diversas ramas, también existen muchos dogmas establecidos por los hombres, es decir, interpretaciones que ellos hicieron y que le dicen al pueblo que tienen que aprendérselos y considerarlos y creerlos sin cuestionar. Eso es un dogma de fe, pero establecido por el hombre, no por la escritura, no por Dios. Así de que si nosotros estamos saliendo de esto y de repente llegas a un lugar, cualquiera que se llame, y alguien, el líder o el encargado, igual, cualquiera que sea el cargo, te dice, bueno, en este ministerio, en este aspecto de la escritura, nuestra postura va a ser esta, donde quiera que nos encontremos. Y te dice la postura tal cual. Esto, ok, te lo dice de esa manera, pero si tú te das cuenta, la forma que trae toda la gente que viene ya de una religión, mentalmente lo adopta como si fuera un dogma, aunque no lo diga con sus propias palabras. De tal manera que cualquiera que se levante y que diga yo pienso diferente, ya lo ves mal. Dice, no, es que tú no estás pensando como dijo fulanito de tal. Ese es el problema de adoptar una postura, porque no estamos para eso. No estamos para eso. ¿Quiénes somos nosotros? Si Jesucristo dijo, Él mismo dijo, estas palabras no son mías, sino las de mi Padre que me dio para dárselas a ustedes. ¿Cómo es posible que haya personas que de repente digan,
Pues en este ministerio, en esta religión, en ese movimiento, etcétera, como se llame, adoptamos esta es nuestra postura y se acabó. Esto es peligroso y digo, si tú estás llamado al servicio y seguramente tienes un corazón para servir sincero a Dios, mi consejo, quizás si lo consideras, es que no cometas este error. No cometas el error de asumir una postura y compartirla de esa manera. El Señor a ti te usa, ¿sí? Y te usa en la medida que está siendo un vaso utilizable para Él. Y en ese sentido, cargas una gran responsabilidad respecto a muchas personas que te escuchan, que quizás consideran que tú puedes servirles en su edificación espiritual. Así es de que mi consejo es que tengamos mucho cuidado en lo que hablamos acerca de asumir posturas. Esto es un error. Lo más correcto es, yo entiendo esto y ustedes considérenlo. Sin importar qué tan importante sea el movimiento en que te encuentres o que estás dirigiendo, el ministerio, como sea, no importa, eso no importa. Hay que tener mucha responsabilidad y mucho respeto hacia quienes pueden pensar diferente dentro de las mismas personas que estudian contigo. Eso es muy válido, eso es muy correcto. El respeto a la forma de pensar, a lo que Dios le ha dado a entender a las personas, eso hay que respetarlo. Entonces eso a ti te impide, como a ti que te diriges a los demás, te impide asumir una postura, porque indirectamente podrías cometer el error de influir de una manera equivocada en las personas que te están escuchando. Así es de que este tema, esto es uno de muchos, por supuesto, en la escritura, que se ha prestado a muchos comentarios y hay formas de pensar diferente. Nosotros como estudiantes debemos permanecer en las cosas que conforme pasa el tiempo y que en la mayor o menor perseverancia tenemos, el Señor nos va revelando cada vez que nos ponemos a estudiar su palabra. Porque eso sí, no dejamos de ser estudiantes todo el tiempo. En este caso, en que la escritura describe que Nadab y Abiú presentaron fuego extraño, podría significar que los motivos por los que estos sacerdotes presentaron este fuego delante del Señor fueron por motivos ajenos a su propósito divino, dedicados a su función como sacerdotes. Porque de la misma escritura dice que ofrecieron fuego extraño que el Señor nunca mandó. Esto es muy importante. Él no pidió eso. Otra posibilidad es que Nadab y Abiú, en el momento en que ofrecieron fuego extraño, este fuego delante del Señor, se encontraban ebrios. También es otra posibilidad. Y esto como probabilidad, si nosotros consideramos que más adelante vemos que Dios le dijo a Aarón que él y sus hijos no bebieran vino ni sidra cuando entraran en el santuario, en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no murieran, a fin de poder discernir lo bueno de lo malo. Fíjense, ahí mismo, en capítulo 10, por favor acompáñenme, ahí en los versículos 8 al 11, dice: y el Señor habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. O sea, independientemente de lo que puedas o no puedas hacer, no entres una vez que hayas bebido vino o sidra, para que no mueras. Dice: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir, para poder entender, para tener claridad entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés, la enseñanza. Tú tienes que tener claridad en tu discernimiento
para poder enseñar a otros. Tú no puedes de repente tomarte tu copita de vino sin importar que vayas a recibir el día de reposo. No tomes absolutamente ni una gota de vino antes de compartir la palabra de Dios. Esto es un mandamiento del Señor. Y no porque tú estés sustituyendo a los sacerdotes, no. La escritura está muy clara. Dice el Señor, para poder tener discernimiento, y para enseñar a los hijos de Israel. Si tú estás compartiendo la escritura, debes ser muy responsable en este tema. Ahora bien, en este sentido, la palabra extraño que se utiliza en este texto, en el hebreo viene de la raíz sur, que significa extraño o profano. Y de acuerdo al contexto, podría también traducirse como adulterio. Es aquí donde la consagración que ellos tuvieron, los sacerdotes, durante todos estos 7 días, expuso el efecto de aquello que fue quebrantado, la santidad de Nadab y Abiú. Porque por causa de esa consagración, los sacerdotes quedaron vinculados a Dios en su santidad. Imagínate qué impresionante, qué vinculación tan importante tuvieron los sacerdotes durante todos estos días de consagración impresionante, tremenda, profunda, que quedaron vinculados con el Padre en santidad. Fíjense lo que sucedió, por ejemplo, a un rey, el rey Usías, que se le ocurrió llevar a cabo la actividad de los sacerdotes cuando no tenía la consagración debida. Acompáñenme a 2 de Crónicas, capítulo 26. Dice verso 18. Y se pusieron contra el rey Usías, se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Son apartados, son dedicados para quemarlo. ¿Te das cuenta que las actividades que llevaban a cabo los sacerdotes eran muy especiales y les vinculaba la santidad con el Eterno? Esta era la razón por la que la consagración de los sacerdotes era tan especial para poder quemar el incienso. Por otro lado, algo que hemos aprendido es que después del pecado del becerro de oro, Dios dijo que no podía habitar en medio de un pueblo de dura servicios. Ustedes recuerdan esto, que causó mucha tristeza al pueblo, porque en un momento, dijo el Señor, los exterminaría, los acabaría, los consumiría. Vamos a recordar este evento. Éxodo 33, de los versículos 2 al 5. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Dice, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, fíjate, y aquí va la advertencia que hace el Señor. Yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Y ninguno se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré y en medio de ti y te consumiré. Así es de que imagínense, pues por supuesto, está hablando, esto es una consecuencia de lo que sucedió con la adoración del becerro de oro, el pecado de idolatría tremendo que causó ira en el Señor. La adoración al Eterno se manifestaba en aquel entonces a partir de la edificación del tabernáculo mediante la quema del incienso con el propósito de que el Señor recibiera todo lo que representaba el servicio sacerdotal como un olor grato que recibe el Padre. El concepto etimológico de la palabra incienso en sí misma encierra la importancia de lo que esto implicó en el acto de quemar el incienso, como lo que hoy representa
convertir en fragancia agradable al Padre el hecho de sacrificar adoración en espíritu y verdad. ¿Por qué hablamos de este concepto? Hoy, ¿qué significa, cómo debes entender sacrificar adoración en espíritu y verdad? El concepto mismo de sacrificio implica matar. ¿Qué es lo que tú matas hoy en día? Sí, habiendo entendido todo el simbolismo, y eso ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores, habiendo estudiado ya todo el tema del sistema sacrificial, hoy en día que ya no hay sacrificios, que ya no hay templo, ¿cómo es que Pablo te expone este tema de sacrificar adoración a Dios? ¿Cómo lo haces? Si ya entendimos lo que implica la adoración, si ya entendimos lo que implica los sacrificios, tiene que ver hoy en día con matar tu carnalidad. Todo aquello que te impide hacer lo que sabes que es bueno, pero que sabes que no te conviene, sabes que no te gusta, sabes que te incomoda, tienes que reprimirlo. Tienes que matarlo, tienes que consumirlo dentro de ti mismo para que entonces tus hechos, tus actitudes sean en sacrificio vivo. Un sacrificio vivo que estás llevando a cabo delante del Eterno, y esa acción pura es el olor grato delante del Padre. Así es de que imagínate todas las cosas que sabes que, híjole, te está costando, sobre todo si todavía el orgullo lo tienes muy plantado, sobre todo eso, que es lo más duro en ocasiones. Tienes que humillar esta parte de tu carnalidad, incluso ir con la persona y humillarte y pedir perdón. Eso es un sacrificio en espíritu y en verdad. Es un sacrificio agradable al Padre. La enseñanza que hoy en día en relación a este acontecimiento recibimos debe ir acorde a lo que consideramos como la razón por la que la Escritura describe que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño que el Señor no pidió. ¿Ok? Si ya vamos entendiendo entonces hoy en día lo que representa los sacrificios y el fuego, ahora vamos a ver un poquito más adelante el tema del fuego también. ¿Cómo debemos entender esto de ofrecer fuego extraño a nuestro Padre? Que Él no pidió. Él no te pidió que hicieras esto o aquello. Pero ¿por qué habla la Escritura de este fuego extraño? Independientemente de cuál sea nuestra opinión, ¿sí?, al respecto, lo cierto es que Dios no va a recibir un fuego extraño. El Señor no recibirá nada de cualquiera de nosotros que Él no haya pedido. Lo que esto significa que toda práctica fuera de la Escritura, de la enseñanza de Moisés, de los profetas, de Jesucristo y los apóstoles, esto representa un fuego extraño que no pidió Dios, no pidió Hashem, no pidió Elohim, como quieras describir al Padre Eterno. Imagínate todo el cúmulo de cosas que de repente hemos hecho y que Dios no ha pedido, jamás pidió Él que hiciéramos. Y nosotros pensando que le agradamos haciendo esto y aquello y aquello. ¡Qué impresionante! Es como Isaías 58 que dice que Él no pidió determinados ayunos y el pueblo lo estaba haciendo. Así es precisamente, y el tema del ayuno está muy relacionado precisamente con el sacrificio. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que el Señor quiere que ayunes, de acuerdo a Isaías capítulo 58, dice, es más bien, no es más bien lo que Dios pidió, que compartas tu pan, que con el hambriento, que des cobijo, etcétera, etcétera, una serie de cosas, de buenas acciones que representan el ayuno, es decir, lo que te debes de abstener, no te lo comas todo tú, no pienses que todo lo que te da el Señor es para ti nada más, Él te lo da para que sirva de bendición a muchos. Entonces, en ese contexto se utiliza el concepto del ayuno. Aquí se está utilizando el concepto de un fuego
Fue algo extraño, como adoración al Padre. Entonces entonces está relacionado, por supuesto que sí. Por supuesto es que el sí. verdadero sacrificio, en una ofrenda elevada, en lo que estaba diciendo en Isaías 58. Así es, exactamente. Entonces, tendríamos que analizar hoy en día, tú que dices que vives convencido de que has hecho un pacto con el Eterno, un pacto de alianza con Dios, con el Creador de todas las cosas, y que has comenzado a dar pasos en firme en el cambio de tu vida para ser una mejor persona, porque ese es el propósito, ¿sí? Que seamos mejores personas. Debes preguntarte en qué aspectos quizás hayas estado haciendo cosas que el Señor no pidió. Y bueno, yo creo que está, por supuesto, sobreentendido todo el tema de la tradición, todo el tema de las tradiciones enseñadas por los hombres, que no importa que sean muy bonitas, al final de cuentas el Señor no las pidió. Y esto, por supuesto, que podría ser un culto ajeno al culto que el Señor espera de ti y de mí. Continuamos el versículo 2. Dice, no vamos a tardar mucho, vamos al versículo 2. Dice, y salió fuego de delante del Señor y los quemó a Nadab y a Abiú. Y murieron delante del Señor. Entonces dijo a Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Señor diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Está hablando de los sacerdotes. En ellos me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Entonces imagínate el papel impresionante que tenían los sacerdotes. Ya estás viendo, ya estás proyectando tu mente en este momento hacia Yeshua, la función que él desempeña. Pero también, por otro lado, la función que debes desempeñar tú en otro sentido, de otro tipo de sacerdocio como pueblo. ¿Okay? Los que se acercaban al Señor, pues eran los sacerdotes. Y en ellos era santificado el Señor. Y por causa de esta santificación, Dios era glorificado por el pueblo. De manera que lo radical de esta medida tuvo sentido desde la propia perspectiva de Dios mismo. No era para menos si lo que hicieron los hijos de Aarón fue incorrecto. Y como consecuencia, lo que hicieron no santificaba al Señor. Entonces aquí ya te estás dando cuenta que al no haber santificado al Eterno, pues pudieron haber sido X cosas lo que llevaron a cabo con X intenciones, que la Escritura no te lo dice. Por supuesto que puedes considerar algunas posibilidades, pero tanto como meterse en discusiones, pues no vendría ni al caso, ¿no? Estás hablando de algo que quizás estás suponiendo. Como en muchas ocasiones hay interpretaciones en relación a estos temas y interminables, pero no tendría ningún sentido. Simplemente hay que sujetarnos a lo que dice la Escritura y considerar los parámetros más generales. Los sacerdotes ejercían entonces una función muy importante, al grado tal que de ellos dependía, fíjate, la vida o la muerte del pueblo. ¿Te estás dando cuenta qué importantísima y qué impresionante tarea tenían los sacerdotes? Porque en cuanto a los mandamientos del sistema sacrificial, imagínate uno de los temas más citados era la condición de pecado por medio de los sacrificios. En consecuencia, la expiación o la muerte. Por ello la función de los sacerdotes era vital. Imagínate. Entonces, a partir de la venida de Yeshua, este aspecto cambió. Este aspecto cambió por causa de que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Y absolutamente todo lo que implicaba el servicio sacerdotal con relación al pueblo delante de Dios fue suplido, fue sustituido por el servicio de Yeshua. ¿Por qué? Porque el Señor cumple con el servicio sacerdotal en el tabernáculo celestial. Un servicio que
nos permite hoy en día adherirnos a ti y a mí a la justificación por la cruz. Una vez que has entendido el propósito divino de la cruz. O bien, también rechazar el sacrificio del Hijo. Es decisión tuya. Con lo cual, ya no dependemos de sacrificios ni de la intervención de sacerdotes. Y esto es maravilloso. Sino que el justo vivirá por su fe. Hoy, tu salvación no depende de pastores, ni de ningún líder religioso, ni porque participes en uno o en otro ministerio, porque si queremos la salvación, el sacrificio ya fue presentado por nuestro Señor. Y eso es maravilloso. Verso 4 dice: llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Bueno, aquí se preguntarán, ¿por qué los primos? Los sacerdotes, en un momento dado, ellos podían entrar en un estado de impureza, ¿sí? Por causa propia de su servicio. Pero en este caso, Moisés les pidió a los primos de los hijos de Aarón que sacaran los cuerpos por causa de la unción del Señor, que aún estaba sobre los sacerdotes. Y en un momento dado, pues ellos podían morir también. Por eso los cuerpos no fueron sacados por los hijos de Aarón, los otros hijos de Aarón. Entonces, por esa razón fueron los primos los que los sacaron. Verso 6 de Levítico 10 dice: entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de luto. Fíjate qué duro, en señal de duelo. Es decir, ellos tenían que abstenerse de la manifestación de dolor delante del pueblo. Y precisamente esto tiene que ver con lo que acabamos de leer anteriormente. El Señor mismo dijo que en ellos era santificado el Eterno y glorificaban al Eterno delante del pueblo. Entonces, una señal del duelo por causa del pecado de Nadab y Abiú no cumplía con estos dos aspectos. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Porque imagínense, era su familia. Dice: ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, si se los advirtió. Ni se levante la ira sobre toda la congregación. Claro. Lo que veía la congregación de los sacerdotes era impresionante, era la manifestación, la glorificación de Dios. Dice: pero vuestros hermanos, toda la congregación de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Señor ha hecho. Claro, porque la función sacerdotal era especial, estaba representando al Eterno en ese momento, en su función. Este mandamiento lo concebimos en la magistral interpretación de Yeshua como la actitud de todo aquel que se considere digno del Señor, que aunque es muy duro, si lo entendemos correctamente tiene todo el sentido. Acompáñenme a Mateo, por favor, capítulo 10. Vamos a leer de los versículos 37 al 39. Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Dice: más que a mí. No significa que no ames a tu padre o a tu madre. Hay que leer con mucho cuidado. Sino que los ames más que a él. Entonces no eres digno de él. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que ya te estabas preguntando qué significa ser digno de él.
de tu Redentor, de aquel que dio la vida por ti. Verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yeshua enseñó que todo discípulo debe tener una prioridad, y esa prioridad es el Señor. Un discípulo está siendo preparado para el reino venidero, para el reino eterno. Y en el reino del Señor, todos los discípulos tendrán una función muy importante. Así es que, si tú consideras que Yeshua no ocupa el primer lugar por sobre todos los aspectos de tu vida, eso significa que aún no has recibido ese don sobrenatural, porque esto también lo recibimos a través de un don que el Señor nos da. Este don que es sobrenatural, te permite siempre decidir que tu prioridad es el Señor, en todo. En cuyo caso, si aún no lo has recibido, entonces hay que orar y rogar para que el Señor haga un milagro en nuestras vidas. Y esto sí es importante. Es importante porque si nosotros pedimos con la actitud y el espíritu correctos, el Señor va a obrar, por supuesto que sí. El Señor quiere que todo el mundo sea salvo. Los que no quieren somos nosotros. Aarón y sus otros hijos debían glorificar a Dios en todas las circunstancias, incluso en este evento tan terrible para su familia. Así es de que no debían mostrar ningún aspecto de duelo, ni rasgar sus vestiduras, ni absolutamente nada. ¿Por qué? Por dos aspectos. Ellos tendrían que glorificar al Eterno delante del pueblo, por un lado, y por otro lado, Dios debía glorificarse en ellos. Impresionante. Verso 7 de Levítico 10 dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Fíjate. Por cuanto el aceite de la unción del Señor está sobre vosotros, pues por supuesto, por todo el tiempo de consagración que ya tenían, y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Esta es la vinculación tremenda que ellos tuvieron en santidad con el Eterno. Por esa razón murieron Nadab y Abiú, porque transgredieron este estado de santidad y vinculación que en ese momento tenían con el Eterno. Los consumió. La unción del Señor aún permanecía en los sacerdotes, un elemento que hoy en día tiene estrecha relación con lo que simbolizó el fuego, y aquí viene algo también bien importante. El fuego que encendió el altar de los holocaustos y que provino de Dios. Tiene una simbología hoy en día en relación a nuestras vidas. Porque como lo expresó el apóstol Pablo, a través de nuestros actos ofrecemos sacrificios vivos delante del Señor. De manera que la fuente de ese fuego entonces no es propia, no es tuya, sino que es una fuente derivada de Dios mismo. Y en ese sentido, la fuente de ese fuego por la que adoramos a Dios se compone específicamente de dos elementos indispensables. Estos dos elementos, ¿cuáles son? El Espíritu de Dios y su palabra. De manera que la única manera en que nosotros no ofrecemos un fuego extraño al Señor será en la medida en que en nuestra vida no existan elementos ajenos al Espíritu de Dios y a su palabra. Fuego extraño. No quieres ofrecer fuego extraño al Señor y ser consumido o ser cortado de su pueblo, entonces hay que poner atención en cómo vivimos nuestra fe. No metamos cosas ajenas a la forma en cómo adoramos a nuestro Padre. Porque si nosotros
nos sujetamos a ser conscientes de que hemos recibido el Espíritu de Dios como este fuego que consumió el holocausto, que ha consumido nuestra vida a grado de ser consagrados totalmente a Él, dedicarle a Él nuestras vidas y someternos a su gobierno, y en consecuencia también estudiar su palabra. Lo que deja fuera de nuestras vidas son todas aquellas enseñanzas de hombres que hoy en día constituyen una infinidad de doctrinas de hombres ajenas a las enseñanzas del Padre y el Hijo. Continuamos en el verso 8. Dice, de Levítico 10, y el Señor habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino, y aquí está esta especificación. Dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Este es el mandamiento que, de acuerdo al contexto de los acontecimientos, fue dado a Aarón y a sus hijos, es decir, justo exacto después de la transgresión de Nadab y Abiú. Lo que sugiere, por supuesto, que esa pudo haber sido la causa por la que fueron exterminados por el Señor. ¿Okay? Y si habían bebido vino o sidra, entonces quizás no discernieron, no tenían la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. Y es en ese momento en que la conexión de santidad y la consagración se quebrantó. Y en ese momento simplemente fueron muertos por el fuego del Señor. Impresionante, impresionante. Y qué temor, qué temor no ser conscientes de voto que hemos tomado. Así es de que esto es una gran enseñanza para retomar la conciencia en la responsabilidad que hemos adquirido como pueblo del Señor delante de todos los demás. Eres luz, pero esa luz te implica una gran responsabilidad. Dar testimonio con tu propia vida. Como vemos, es muy importante entonces entender en un sentido correcto la prohibición del consumo de vino. Eso es por otro lado, ya que si leemos con detenimiento, el mandamiento dice literalmente, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Esto significa que Dios no les prohibió tomar vino en otro momento. Y la razón, la propia escritura la describe al decir que el motivo de dicho mandamiento fue dado para que los sacerdotes pudieran distinguir, tener discernimiento entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Porque eso dependía de la capacidad de discernimiento que podían tener para enseñar al pueblo. ¿Qué iban a enseñar? La ley del Señor. Eso es lo que iban a enseñar. La enseñanza es muy clara si consideramos que quienes se dedican a la enseñanza de las Escrituras deben mantener un sentido ecuánime para tener un correcto discernimiento de la palabra de Dios y en consecuencia transmitir ese discernimiento. En ese sentido, podemos entender que el mandamiento prohibitivo busca que el espíritu de santidad sea recibido por aquellos que se disponen a compartir la palabra de Dios, por cuanto que somos solo eso, somos transmisores de lo que Dios ya ha revelado. Y lo ha hecho a través de su espíritu de santidad, una santidad que no puede tener injerencia en la mente y en la condición de una persona que no se encuentra en óptimas condiciones para este propósito. Así es de que hay que tener mucho cuidado. Nada de andar con tu copita de vino antes de recibir el Shabbat, si es que tienes la oportunidad de recibir personas, amistades a las que les quieres compartir, etc. No, olvídate de eso no tiene nada que ver. Es más, olvídate del vino, si tienes esa gran responsabilidad, en ese momento no es bueno.
Lo más importante es que tengas una actitud ecuánime, ¿sí? Y que en un momento dado tengas la gran oportunidad de compartir con un discernimiento óptimo. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando tú abras tu boca y si es el momento de estas personas que invitaste a tu mesa, entonces no vas a ser tú. Es el Espíritu de Dios quien va a obrar en estas personas. Pero tú vas a impedir la obra del Espíritu de santidad en el momento en que en tu mente ya está el vino y ya están las ideas medio no claras. No echemos a perder esa gran oportunidad. Y ya después de la enseñanza, de lo que vayas a compartir, bueno, por supuesto, también es importante que puedas alegrar tu corazón. Pero también hay límites. Este tema aclara muchas dudas que tienen algunas personas acerca de si es malo tomar vino. Porque a la luz de las escrituras podemos ver que Yeshua mismo en las bodas de Caná convirtió el agua en vino. Con toda aquella implicación espiritual que analizamos en su momento ya en el Evangelio, que de lo que vendría a ser en los hombres el vino nuevo. En ese sentido, la prudencia del consumo de vino es fundamental porque el Señor permite que se alegre el corazón del hombre común. Pero de ninguna manera permite el abuso, lo cual ¿qué es lo que trae el abuso de consumo del vino? Desgracia, vergüenza en las personas. Y para tener este equilibrio es necesario tener un carácter equilibrado. Eso sí, hay que tener carácter. Si eres de carácter débil, no lo hagas. No, mi consejo es que te abstengas. No es necesario, no lo necesitas. Si es tu problema, tienes que ser muy responsable en ese tema. La carta a los Efesios en su capítulo 5 dice del versículo 15 al 19: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, ¿sí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Entonces el contexto de lo que se está hablando en este pasaje tiene que ver precisamente con tener ecuanimidad, aprovechar el tiempo, hablar cuando tengas la oportunidad de hablar con los hermanos, de compartir con gente que quieras compartir la palabra de Dios. No te embriagues, no cometas el error de tener ese desatino. Así es de que por ello es importante el carácter de la persona cuando decide tomarse una copa de vino. Dice el Salmo 104, verso 14 al 15, dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Así es de que el vino alegra el corazón del hombre, pero hasta ese punto. Así es de que mucha prudencia en este tema. No hay que irse al extremo, ni al otro, ni a un extremo ni al otro. ¿Ok? Continuamos en el verso 12, dice: y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda. Fíjense que aquí hay otro tema también bien importante. Dice: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas al Señor y comedla sin levadura junto al altar. Es un mandamiento que tenían que cumplir, comerla, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo. No era opción, no era opción a ver si tenían hambre o no. ¿Por qué? Por el simbolismo de comer la carne.
Dice, porque es cosa muy santa. Porque porque esto es para ti y para tus hijos. Las ofrendas encendidas al Señor, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Entonces, el propósito de comer esta carne era parte de este sacrificio, de este ritual que implicaba llevar a cabo un sacrificio de paz con el Eterno. Verso 15. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante del Señor y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como el Señor lo ha mandado. Esto tiene que ver con el ritual que no debía ser suspendido. Sin embargo, el hecho de no interrumpir el servicio, fíjense, llegó a ser entendido ya con el paso de los siglos de forma tan religiosa y tan literal que fue entendido casi no de una forma espiritual, podríamos decirlo. Y se dice que cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70, después de Yeshua, una vez que la ciudad de Jerusalén ya había sido tomada, el templo estaba aún en pie. Y cuando era la hora del sacrificio vespertino, en forma calmada y solemne, los sacerdotes estaban llevando a cabo el ritual, mientras los soldados ya estaban escalando los muros del templo y ya estaban entrando en el recinto del templo. Los edificios fueron incendiados y por todos lados subían las llamas, pero los sacerdotes, con pasos lentos, tranquilos, prosiguieron con su tarea, sin siquiera mirar lo que estaba ocurriendo a su alrededor, porque bajo su perspectiva nada debía interferir en la obra de Dios. Impresionante. Qué terrible, porque si lo consideramos, esos sacerdotes ya no estaban conscientes que la presencia divina ya no estaba en el templo. El Señor ya no estaba recibiendo sus sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya había sido hecho años atrás. Qué terrible. Entonces aquí hablamos del tema de un culto racional. ¿Okay? Verso 16. Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Terrible. Dice, pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. No tenía que ver con si querían o no querían. Era parte del ritual de santificación y de expiación por el pecado. Dice, para que sean reconciliados delante del Señor. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en lugar santo como yo mandé. Les dio su regañada a Moisés. De acuerdo a la ley, en estos casos la carne debía ser comida por los sacerdotes. Ese día se había ofrecido un macho cabrío como ofrenda por el pecado. Y puesto que la sangre no había sido llevada al santuario, como él lo dijo, la carne debía haberse comido. Pero no se había hecho así. Entonces la consecuencia, ¿cuál fue? Que el simbolismo del ritual no había sido completado. Todo el ritual quedó desvirtuado. Al no comer la carne, Aarón no había cargado con los pecados del pueblo, como describe la ley.
no podía hacer expiación por los pecados que no llevaba sobre sí. Por eso, pues fue un terrible problema esto. Los pecados llevados por el macho cabrío debían haber sido transferidos a los sacerdotes, quienes entonces harían expiación por ellos. Pero en este caso no podía haber transferencia porque los sacerdotes no habían comido la carne. La obra de intercesión había quedado inconclusa. Impresionante. Por eso los regañó Moisés. Verso 19. Y respondió Aarón a Moisés, el padre de los sacerdotes: He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante del Señor. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Está hablando de esta tragedia que le sucedió. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato al Señor? O sea, hasta cierto punto tiene lógica la respuesta y la pregunta de Aarón. Moisés se dirigió a los hijos, a Eleazar y a Itamar, pero fue Aarón quien respondió, y él sabía lo que implicaba el mandamiento de comer la carne. Sin embargo, Aarón no se sentía capaz de llevar a cabo los pecados del pueblo, ¿sí?, sobre sí, además de los propios derivados de lo sucedido. Y lo único que podía justificar esta falta era que la actitud de Aarón para llevar a cabo el ritual quizás pues no era la más apropiada. Estaba abatido el hombre por su condición anímica. Y es por ello que en su justificación expuso esta pregunta: ¿sería esto grato al Señor? O sea, con esta actitud, con esta condición de quebranto, finalmente pues es hombre, era hombre, a final de cuentas, ¿sí me explicó? Esa fue su respuesta. Entonces dice verso 20, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Lo entendió. Moisés aceptó la justificación de Aarón, y eso nos habla de que el culto a nuestro Padre no debe ser exento de nuestra humanidad, sino que debe ser un culto racional, un culto que por supuesto es inherente a nuestra condición humana, y eso el Señor lo sabe. Así es de que adoremos a nuestro Padre, adoremos al Señor, hay que rendirle culto, hay que rendirle sacrificio vivo al Señor con todo nuestro ser, pero siempre conscientes de nuestra condición. ¿Ok? ¿Oramos? Señor, gracias te damos, papito, por este estudio que hemos tenido. Gracias por explicarnos, Señor, bien el fuego extraño, Señor. Queremos nosotros ofrecer fuego, sacrificios vivos delante de ti, de acuerdo a tu palabra, Señor, de acuerdo a lo que tú has pedido, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos instruye, nos enseña, nos guía, Padre, a llevar una adoración correcta delante de ti, a llevar una adoración racional, Señor, con pleno conocimiento de que estamos ante ti, que eres santo y sublime, Señor, y que por tu infinita gracia nos diste a Yeshua, que podemos entrar al lugar santísimo directamente a través de su sangre, a través de su sacrificio, Padre, a rogarte, mi Dios, y a presentarte nuestra adoración. Gracias te damos, papito, por esta enseñanza tan hermosa, mi Dios. Yo te pido que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón para poderla hacer, para poderla aplicar a nuestras vidas, con nuestra familia, en nuestros entornos, Padre eterno. Asimismo, Señor, te pido por todos los enfermos de tu pueblo Israel, Padre eterno, para que traigas sanidad. Te pido, Señor, por todas las personas que están enfermas de COVID, aquellos que han sufrido accidentes, Señor, yo te pido que los restaures, les renueves sus fuerzas, Señor, como lo dices en tu palabra. Renueva nuestras fuerzas, papito. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.